Bueno, un par de detalles. El efecto Doppler lo que mide es la velocidad radial. Tenemos el corrimiento al rojo, medimos la velocidad radial. Y lo que aparecía por estas fórmulas era v cuadrado, que es la velocidad al cuadrado completa de la galaxia. ¿Vale? Entonces hay que asumir isotropía. Tenemos que ver que la velocidad al cuadrado radial es 1/3 de la velocidad al cuadrado total, como vector. ¿Vale? Esta es la que medimos, esta es la que entra en el virial. O sea que va a haber un factor 3. Aquí lo medimos a partir de z igual a vr partido por c. Entonces, y aquí estamos asumiendo 3 dimensiones, lógicamente, e isotropía. El cúmulo ya habíamos dicho que era más o menos esférico. Si es muy no esférico, no lo usamos para este análisis. ¿De acuerdo? Vale, otro detalle. En realidad lo que nosotros vemos es el cúmulo proyectado perpendicularmente a la visual. Nosotros no vemos la tercera dimensión en profundidad del cúmulo. Medimos aquí un ángulo y sacamos aquí una distancia perpendicular a la visual. Y perdemos la tercera dimensión. Esto es la distancia por diámetro angular. ¿Vale? Y perdemos la tercera dimensión. Si las galaxias, una está más cerca de nosotros y la otra un poquito más lejos, esa distancia la perdemos. Lo estamos proyectando todo sobre el plano del telescopio, de la esfera celeste. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Esta distancia angular es z por h0. Vamos a ponernos a z abajo para no complicarnos mucho. Y aquí ponemos simplemente z por h0. O sea que esa es la velocidad. ¿Qué más? La distancia perpendicular esta es z por la distancia por diámetro angular y por tanto es, que he hecho mal, eso es un dividido, y por tanto es z entre h0. Eso es la ley de Hubble, no es otra cosa. Distancia por constante de Hubble igual a corrimiento al rojo, velocidad. De ahí saco la distancia perpendicular. O sea que esa distancia perpendicular, si z no es muy alto, es el ángulo de apertura por el corrimiento al rojo del cúmulo dividido por la constante de Hubble. Bien. Pues vamos a sacar la geometría por aquí. Básicamente lo que voy a hacer es promediar, asumir que el cúmulo es lo suficientemente grande para tener unas cuantas galaxias sobre las que se pueda promediar y promediar sobre el ángulo, ¿vale?, que pueden formar con la visual o con una dirección elegida. Entonces vamos a poner aquí el plano sobre el que estamos proyectando todo. La visual va hacia allí. Aquí hay una galaxia. Por aquí hay otra, a lo mejor. Por aquí hay otra. Vamos a poner aquí el centro. Distancia r. Esa es la distancia perpendicular que medimos desde el centro, ¿vale? Eso es lo que está proyectado sobre este plano, es lo que vamos a medir. Y este ángulo de apertura, pues es psi. Y aquí estas líneas son paralelas porque estamos muy lejos. O sea, la distancia al cúmulo es mayor que las distancias dentro del cúmulo. Bien, entonces, para cada galaxia, el seno de su ángulo por la distancia al centro, seno de psi por r, es la de perpendicular. Entonces ahora promedio esa ecuación. Entonces tengo que 1 entre r seno de psi es igual a 1, así, 1 entre d per. ¿Vale? Lo que queremos que aparece en el teorema del virial, lo que aparece en la ley de Newton, es esta r. Lo que medimos en la Tierra es esta d. Luego hay que convertir. Hay que hacer algo con ese seno. Volvemos a pedir que el cúmulo es isotrópico. Entonces podemos factorizar la r de la psi. ¿Vale? Esto no es generalmente cierto.
el que un producto de dos cosas promediado sea el producto de los promedios no es generalmente cierto. O sea que lo que hay que mirar es que el cúmulo en efecto sea isotrópico y sea lo bastante denso como para que cada capa, R a distancia R del centro de masas, se pueda promediar el ángulo separadamente. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto, la integral es fácil. Esto es 1 entre R por, ¿qué es este promedio? Pues vamos a promediar sobre todos los ángulos psi. Psi es un ángulo polar, entonces va de 0 a pi. ¿Vale? Empiezo aquí, con la visual, ángulo psi hasta pi. Al llegar a pi ya los he cubierto todos. ¿Vale? Entonces va de 0 a pi. Seno de psi, diferencial de psi. Y lo que estoy promediando es 1 entre el seno, que cancela este del jacobiano. Entonces aquí en el numerador va a quedar la integral entre 0 y pi de diferencial de psi. Y el jacobiano cancela lo que estoy promediando. Ahora es fácil. Lo del numerador es simplemente pi. El denominador, ¿qué me da el denominador? Menos el coseno de psi entre 0 y pi, me da un 2. Así que esta integral es un pi medios. O sea que tengo por aquí un factor pi medios y por aquí me había dejado un factor 3. Y ahora ya estoy. Digo que la masa es 3pi partido por g de v cuadrado radial entre 1 entre d perpendicular. Esa es la fórmula que se usa a nivel 0. ¿Vale? La velocidad al cuadrado radial se mide por el corrimiento al rojo. 1 partido por d la veo en el telescopio. La constante es 3pi entre g. Este 2 se ha cancelado con el 2 que venía en el teorema del virial. Recordemos que salía 2 veces la energía cinética. Bueno, pues ya está. Esta masa se llama masa virial. Luego se puede mejorar el análisis. Hay estimadores más sofisticados. Ya no lo voy a seguir. Esto para profesionales. Por ejemplo, hay uno que se llama Projected Mass, masa proyectada. ¿Vale? Vamos a dar algún valor típico a esa fórmula. Vamos a empezar por Andrómeda. Aquí la dispersión vienen a ser 155 kilómetros por segundo. Recordemos que se acercaban hacia nosotros con 110 o 120. ¿Vale? Esto que será la raíz de la dispersión, ¿verdad? Para que tenga unidades de velocidad. Entonces, la masa que saca la gente vienen a ser 3 más menos 0,5 por 10 elevado a 11 masas solares. ¿Vale? A ver la parte central del cúmulo de Virgo. He sacado los datos. La parte central, más una bola más esférica que estará más virializada, se le aplica el análisis y saca el método este más sofisticado de la masa proyectada, un 8,9 por 10 elevado a 14 masas solares. Y este análisis más sencillo, la masa del virial, pues saca simplemente 8, en vez de 8,9, 8,0 por 10 elevado a 14. O sea que es bastante parecido. Otra cosa que se puede hacer, ya tenemos la masa, es mirar al cúmulo, o mirar a la galaxia, y ver su luminosidad aparente. Se mira la luminosidad aparente aquí, y como estamos viendo el corrimiento al rojo, también tenemos la distancia. O sea que podemos calcular la luminosidad absoluta, usando la ley de Hubble, que ya tenemos calibrada. Entonces, podemos sacar el cociente masa-luminosidad. Esto hay que ver qué dimensiones tiene. Eso es una masa entre una potencia, no es una cosa que me suene todos los días, pero lo puedo normalizar al cociente masa-luminosidad de algo común que es el Sol. Así que pongo aquí la masa del Sol y la luminosidad del Sol y tengo un criterio que me dice cómo de masivo es un objeto respecto a lo que luce. ¿Vale? Entonces, para una galaxia, esto es de orden 10 con un error de 5. ¿Vale? O sea que las galaxias emiten menos luz que lo que su masa parecería indicar. Y para un cúmulo típico,
Pues esto es de orden 200 más menos 50. O sea que en los cúmulos hay aún menos estrellas que en la galaxia típica. Hay mucha más materia que no está en forma de estrellas. Tomamos el Sol como una estrella típica, ¿vale? Pues la luminosidad en una galaxia es bastante más apagada que la del Sol. La de un cúmulo es mucho más apagada todavía. El cociente en masa-luminosidad es mucho más alto. Entonces esto queda explicado. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos la función de masa de los cúmulos, ¿vale? Hacia la derecha, en masas solares, el eje de las X, 10 elevado a 14, 10 elevado a 15, típico. Cuidado que hay un factorcillo por aquí, 0,7, molestando. Corrige el eje ligeramente. Vale. Y aquí simplemente el número de cúmulos que hay. Como estamos midiendo su masa, los podemos poner en un histograma y ver cuántos hay de cada masa. Eso es. Bueno, más aún, esto es algo que no he explicado porque no he explicado muy bien el contaje, pero si uno hace el contaje con cuidado, se da cuenta de que si omega m fuera 1, son estas líneas sólidas, los datos se ajustan bastante mal. Sin embargo, si omega m es de orden 0,25, 0,35, esto pasa por los datos. O sea que no hay bastante materia para cerrar el universo, ¿vale? La materia por sí misma se queda muy lejos de darnos la densidad crítica. Esto es mediante el virial. Bueno, pues vamos con el siguiente método de medida. Voy a pasar a los rayos X. Entonces, en el cúmulo acabo de comentar que hay un montón de masa que no luce en el óptico, no está en forma de estrellas. Vamos a ver qué más puede ser. Entonces, los rayos X tienen esa ventaja que ven las partículas de gas, porque claro, las partículas de gas caen en el cúmulo y han perdido potencial gravitatorio, así que han ganado energía cinética. Entonces se ioniza, es un gas muy caliente, muy poco denso, o sea, es poco denso pero muy caliente, ¿verdad? Bien, ese es el cúmulo de coma y esa es la imagen en el óptico. Vemos aquí las galaxias, hay un montón de ellas, y aquí vemos la misma imagen en rayos X. Bueno, entonces, en efecto, toda esta bolsa está llena de gas caliente. Las galaxias son como puntitos flotando en ese cúmulo y hay una tremenda mancha de rayos X que nos indica que todas están flotando en una bolsa de gas emisor. Entonces convendría saber cuánta masa hay en ese gas, que va a ser esta transparencia. A ver si puedo, como esto es corto, lo resuelvo allí. A tiempo 1, un cúmulo de radio R se está formando por acreción de gas. A tiempo 2, tenemos una cierta masa de gas, m, que se acerca desde infinito con velocidad 0 y va cayendo en el cúmulo. A tiempo 3 ha caído del todo, impacta con el cúmulo y entonces causa una onda sobre el cúmulo, cede energía. Es como cuando cualquier cosa cae sobre el agua, ¿no? Y termaliza. Entonces hemos pasado de energía potencial a energía cinética, termaliza a calor. Esto le ha pasado a todo el gas que cae sobre el cúmulo. Entonces podemos igualar un medio de mv cuadrado, que es la velocidad típica en el cúmulo al cuadrado por la masa típica en el cúmulo. En el momento, si queréis, pensando en este paquete de masa m, pues es igual a gmm partido por r, el tamaño del cúmulo. Hemos transformado toda la energía potencial en energía cinética. En el segundo paso, esa energía cinética pasa a calor. Con lo cual, vamos a asumir que esto es un átomo de hidrógeno. Casi toda la masa está en el núcleo, despreciamos la rotación, es simplemente un movimiento de traslación, así que es 3 medios de kT. Despejo la masa, a ver, vamos a empezar por sacar kT de aquí. Entonces, kT es igual a 2/3 de G, la masa del cúmulo entre R, por la masa del paquetito de gas, y puedo dividir entre la masa por cada átomo. Aquí tengo que poner el número de átomos. Claro, esto es 3 medios de kT, pero si es una masa m, aquí tengo que poner el número de grados de libertad de todos los átomos. Luego aquí hay una n, con lo cual aquí me pasa una n dividiendo. Eso es. O sea que la temperatura es 2/3 de la energía potencial con la que empezó el paquete, y aquí hay que dividir por el número de átomos que se lo reparten.
Ya tengo la temperatura. Bueno, esto en realidad vamos a pensar en hidrógeno. Y si uno quiere hacer un análisis serio, lo han hecho, lo que hay que hacer es estudiar la metalicidad, es decir, ver el espectro de rayos X y ver qué proporción hay de líneas espectrales de cada elemento. Cuánto hidrógeno, cuánto helio, cuánto sodio. ¿Vale? De momento, poned MH para guardar el sitio. Aquí habría que poner el promedio de la masa atómica en ese cúmulo. Si está emitiendo rayos X, desde luego no hay moléculas. Esto está todo en estado atómico. Los rayos X parten cualquier molécula en el acto. Bueno, pues despejamos la masa, que es a lo que íbamos. Queríamos esta masa. Así que despejo, y M es 3 medios de kT dividido por la masa del átomo G entre R. Así que lo que hay que hacer es del espectro sacar la masa de los átomos, medir el tamaño del cúmulo al telescopio y medir la temperatura en rayos X. Y eso es una estimación de la masa del cúmulo. Bueno, comentario. Esta fórmula se parece a la del virial. ¿Os acordáis que también teníamos 1 entre R en el denominador? En la del virial había aquí V cuadrado, ¿verdad? En vez de la temperatura. Pero lógicamente es que V cuadrado está relacionado con la temperatura. O sea que es una segunda manera de medir lo mismo, claro. ¿Vale? En lugar de usar el equilibrio mecánico del virial, aquí estamos usando el equilibrio térmico. ¿Qué ha pasado? Que no está apagado. Ahí vuelve. O sea que midiendo la temperatura de los rayos X se saca la masa del cúmulo. Bueno, pues la primera relación que vemos, el aquí, es una correlación entre las velocidades en kilómetros por segundo, de orden 1000, decíamos antes, para un cúmulo típico, y la temperatura en kiloelectronvoltios. ¿Vale? Las velocidades son las velocidades de las estrellas, de las galaxias, vamos, de los objetos luminosos, son galaxias. Esa es la temperatura. Entonces esto nos está enseñando que en efecto ha habido este equilibrio térmico, ¿vale? Las galaxias están en equilibrio con el gas. Se han puesto una velocidad, porque esta velocidad que sale aquí es la típica de las moléculas de gas. Y esta que hemos medido antes es la de las galaxias. ¿Por qué tiene que ser la misma? ¿Vale? Bueno, pues están en una correlación estupenda, o sea que las galaxias se han equilibrado con el gas, primera providencia. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos la masa en forma de gas y la masa en galaxias. De nuevo está correlacionada, pero lo interesante es la escala, no sé si la veis, si no cuando os pasen las transparencias las veis. Aquí tenemos 10 elevado a 13, aquí tenemos 10 elevado a 12. Hay 10 veces más masa en gas que lo que vemos contando las galaxias, ¿vale? O sea que la materia luminosa tipo galaxias es mucha menos que la materia en forma de gas. Establecido. Bueno, aquí tenemos otra relación entre la cantidad de gas y la emisión de luz, ¿vale? Los cúmulos están aquí, esos son grupos, como el grupo local donde está la Vía Láctea, eso es a nivel de galaxias, eso es demasiado pequeño, grupos de estrellas. O sea que la escala viene hacia aquí, es una escala logarítmica y lo que está dando es la masa, el logaritmo de la... Bueno, y por aquí el logaritmo de la luminosidad. Y tenemos otra relación bastante fiable. O sea que todo está más o menos entendido. Bueno, pues eso es la segunda medida de las masas cumulares. Vamos con la tercera, lentes gravitacionales. Casi os enseño la transparencia antes y luego he hecho la cuenta. Para evitar repetir esto. ¿En qué era una lente gravitacional? Os recuerdo. Tenéis un objeto, un cuásar o lo que sea, una galaxia, que está en primer plano y al fondo hay otro objeto. La imagen de ese objeto se parte debido al campo gravitatorio de este. Y entonces vemos un par de imágenes. Mira, que hay una manchita roja, que hay otra, que son las dos imágenes de un objeto que hay detrás. ¿Vale? O sea que la luz se dobla en el campo gravitacional y puede ir por un sitio o por otro. Bien, eso se puede usar para medir la masa del cúmulo. De hecho, se puede medir la distribución de masa del cúmulo. ¿Vale? Si se observan muchos objetos en muchos sitios, uno puede ir viendo cuánta masa hay en cada parte del cúmulo haciendo de lente. Y entonces se producen diagramas como este en los que hay curvas de nivel que nos indican la densidad de materia en el cúmulo. Que por cierto, no siempre, aquí sí se ve,
En esta parte vemos un montón de galaxias, o sea que es natural que aquí se espere que haya mayor densidad, pero en otros sitios, yo que sé, aquí abajo, uno no esperaría ver una sobredensidad fácilmente, porque no hay un bloque de galaxias tan claro. Sin embargo, la lente gravitacional nos enseña la cantidad de masa, independientemente de lo que luzca. Bueno, ese es el cúmulo Abell 2261. ¿Y qué tengo por aquí? La masa a distancia r del centro, en kiloparsec. O sea que lo que estamos viendo aquí es el perfil, cómo cae la densidad cuando uno se aleja del centro del cúmulo. O sea que esto sería un corte así, en el cúmulo, ¿vale? Cortes radiales. Bueno, pues con eso se puede medir la masa del cúmulo y de nuevo tenemos una relación entre la masa y la luminosidad que es muy bonita. Voy a enseñar dos más, la distribución de velocidades de los cúmulos y luego hago la teoría de las lentes gravitacionales. Distribución de velocidades, pues los cúmulos, no las galaxias dentro, sino a su vez los cúmulos se están moviendo. Se puede ver la distribución de velocidades. Y esos son los datos azules y las estrellas rojas. Entonces por aquí pues hay una distribución. Lo interesante es que a niveles altos ya no hay datos. No se encuentra ningún cúmulo cuya velocidad sea 1000 km por segundo. Sin embargo, fijaos en los cálculos de distribución. Si uno coge que la cantidad de materia sea 0,3, entonces pasa por los datos, más o menos. Esto cae muy deprisa y se ve que no hay cúmulos tan rápidos. Sin embargo, si uno coge que la cantidad de materia es 1, esto es la densidad sobre la densidad crítica, entonces no pasa por los datos. Predice que hay cúmulos demasiado rápidos. Y uno más, la función de correlación entre los cúmulos es esta. Y es el mismo efecto. Aquí tenemos la función de correlación. Acordaos que esto era cogerse que hay un estudiante sentado y allí sí o allí no, y habría que construir una correlación entre los dos punto a punto sobre toda la clase. Lo mismo con los cúmulos, ¿vale? Pues la función de correlación aquí está cayendo de acuerdo con la línea rayada, que vuelve a ser una densidad bastante por debajo de la crítica, 0,2, 0,25. Si la densidad fuera la crítica, estaríamos aquí. O sea que todos estos métodos establecen sin ningún género de duda que no hay bastante masa. La materia es de orden 0,25, 0,30, ¿vale? No llegamos a tener el universo cerrado. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Voy a hacer un calculillo de lentes gravitacionales y lo dejamos. Entonces tenemos aquí un cúmulo galáctico, lo que sea, que va a tener un tamaño típico B, ¿vale? Aquí tenemos el objeto, una galaxia lejana o lo que sea, cuya imagen estudiamos. Y por aquí está el observador. La visual directa sería esta. Pero resulta que la luz, al igual que la materia, gira en el campo gravitatorio. Luego, este rayo de luz va a girar y se va a ir a otro sitio. Ese no lo vamos a ver. El que vemos es uno que habría pasado un poquito más lejos, entonces va a ser un poquito mayor, va a pasar hasta ahí a la distancia a la que pasa el rayo. Este rayo es el que vamos a ver. Se dobla un poquito hacia la derecha. Pero claro, si yo prolongo esta línea, veo que la imagen está aquí. La imagen aparente no está donde debería estar la galaxia, sino un poquito más arriba. Bueno, lo mismo pasa por el lado de abajo. Por el lado inferior del cúmulo, pues habrá un rayo que veamos y que nos da otra imagen. ¿De acuerdo? O sea que es igualito que en óptica, pero con gravitación. Bueno, entonces, análisis dimensional, que es a todo lo que os pido en 5 minutos. ¿Qué cantidades tenemos? Lo que quiero es el ángulo que gira el rayo de luz, el ángulo de deflexión. ¿Cuánto se refracta? ¿Vale? Bueno, por otro lado, ¿qué cantidades tenemos para construir ese ángulo? Tenemos la masa del cúmulo veces la constante de Cavendish. Tenemos la distancia. Bueno, podemos cogerla como el punto, el parámetro de impacto, el punto de máxima aproximación o lo que sea. Y tenemos C, la velocidad de la luz, que de todas maneras hemos puesto a 1. Entonces con eso tengo que construir una cantidad sin dimensiones, porque en este problema no hay nada más. Una masa m
hace girar un rayo de luz que pasa a distancia d de ella. ¿Cómo construir una cantidad sin dimensiones? Pues obviamente tiene que ser mg entre bc cuadrado. ¿Vale? Bueno, c es 1, lo voy a quitar, mg entre b. Podría haber potencias más altas, ¿vale? Pero si el campo gravitatorio no es muy intenso, no estamos pasando por un agujero negro, no hay razón para que haya potencias más altas, así que ni lo voy a intentar. Me voy a quedar con el término lineal. Lo único que puede haber es una constante. ¿Qué constante ponemos? ¿Vale? Bueno, el cálculo de relatividad general la predice, es un 4. Y ese es otro de esos cálculos que en un curso ideal con más tiempo a lo mejor me animaba a hacer. Al final de curso veremos si me animo o no. Si no, lo tenéis que ver en el curso de relatividad general. ¿Ok? O sea que por análisis dimensional sabéis que es mg entre b y el calculito da un 4. La teoría newtoniana da un 2. Si uno asume el principio de equivalencia fuerte en la teoría newtoniana saca un 2. Se equivoca. ¿Vale? Eso lo hizo Solner. Bueno. Pues, ¿cómo vamos? 2 minutos. Vamos a ver. Voy a plantear la geometría. Entonces, la lente va a ser L. La Tierra va a ser E. La fuente va a estar un poquito más arriba, por aquí. Va a ser S. Esta es la distancia B en aquel dibujito. La luz iba así y luego gira así. Hemos dicho, ese es el diagrama óptico. Prolongo la visual desde la Tierra. El ángulo que ha girado la luz es el gamma. ¿Vale? Bien, entonces B es beta por EL. C es gamma por LS. Estas distancias, EL y LS, se pueden tomar en horizontal, la separación perpendicular es despreciable. Y C, por otra parte, es... Si la visual de verdad la fuente, que es esta, que no veo, yo la fuente no la veo aquí, pero, o sea que ese es un ángulo que no medimos. Si este ángulo fuera alfa y el ángulo que sí veo de verdad es beta, esta C, tomando el triángulo más lejos, pues es beta menos alfa por ES. Todas las distancias son por diámetro angular, ¿vale? Todas las distancias tomadas a lo largo son distancias por diámetro angular. No por luminosidad, evidentemente. No estoy midiendo la potencia de nada, estoy midiendo geometría. Bueno, pues lo que hay que hacer es coger y multiplicar esta y esta. Las multiplicamos y sacáis que beta por beta menos alfa es 4mg dividido por ES LS entre EL. ¿De dónde sale esto? He sustituido gamma por lo que predice la relatividad general, 4mg entre b. Esta cuenta la he sustituido aquí, he multiplicado esta ecuación por esta ecuación y obtengo esto. Bueno, todo esto vamos a llamarlo simplemente beta visto desde la Tierra al cuadrado. Es una constante, la meto aquí y es una ecuación cuadrática para beta. Se resuelve. Beta es alfa medios más menos la raíz de alfa cuadrado partido por 4 más beta e cuadrado. Casi estoy. Es una cuadrática de dos soluciones, que son las dos imágenes. O sea que lo que me está dando es el ángulo con el que veo esta imagen y el ángulo con el que veo la imagen por debajo. Bueno, pues si multiplico las dos, mido... Esto sí que se puede medir. Mido un ángulo y mido el otro. Y las multiplico. Entonces, si multiplicamos las dos soluciones, beta más por beta menos, obtenemos... bueno, para medir las dos tengo que ver la lente. Si este objeto es 100% oscuro, el problema es más complicado. Voy a asumir ahora mismo que vemos la lente. Entonces puedo medir el ángulo respecto a la lente de una y el ángulo respecto a la lente del otro. Las multiplico y obtenéis justamente la constante. Esta constante. Pero como la constante depende de la masa, ya está. La medida de la posición angular de las dos imágenes permite despejar la masa. Todas estas distancias
Una vez que las tengo en distancia angular, las meto aquí y despejo la masa. Ya está medida la masa del cúmulo de la galaxia que hace de lente. ¿Vale? ¿Se entiende?